Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra y enseñados pues, por el mismo Espíritu que nuestro Señor ha hecho morar en nuestros corazones. Pues nada, ya tenemos esta semana el inicio de este pequeño libro pues, de Ruth de 4 capítulos, pero pues bueno, vamos a ir viendo uno a uno. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo, y tenemos por título ahí, Dios visita a su pueblo, Ruth 1 del 1 al 22, es decir, todo el capítulo. Vamos a, como siempre, ir leyendo, pero tenemos un objetivo por ahí que dice así: observar el poder de la visitación de Dios al llevar a cabo la redención de su pueblo, dándoles pan. Salud. Y entonces dice aquí que observemos el poder de la visitación de Dios al llevar a cabo la redención de su pueblo, dándoles pan. Y sí, vamos a ver impresionantemente cómo el Señor visita a su pueblo y nos da pan, no solamente el pan que perece, el pan que es para alimento físico, sino el pan de vida, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra misma, que es el verbo, la palabra de Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y es exactamente eso. Tenemos un versículo a atesorar y dice, el que ya no lo dijo nuestra hermanita, pero lo leemos y dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es el 16, versículo 16, a memorizar, a atesorar. Y pues bueno, sin más, entramos de lleno. Tenemos ahí en nuestras hojitas una introducción y dice así, dice, Ruth se sigue leyendo hasta el día de hoy durante la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, la única de las fiestas, la única de las 7 fiestas solemnes celebradas con panes con levadura. Es decir, recuerden que el pueblo de Israel tiene 7 fiestas solemnes, tiene más, tiene muchas más, pero las solemnes son 7. Y ya lo explicó el pastor el domingo. Esta es el de las semanas después de la resurrección, y que son todas esas semanas hasta llegar que se cumplen el día 50, que son 7 semanas más un día, que se cumple el día 50, pero todas esas semanas es la fiesta de Shavuot. Es para llegar al Pentecostés, al día 50, al Pentecostés. Bueno, y entonces esta fiesta específica, porque se celebra con panes con levadura, o sea, es la única fiesta que se celebra con panes con levadura. Y bueno, pues es interesante y diosidentemente que esto es así, ¿no? Es incluyendo el Señor a los gentiles en el pacto y en la obra redentora que tiene para su pueblo, ¿no? O sea, incluyendo a su pueblo, a pues, los gentiles, ¿no? Y tenemos ahí Levítico 23 del 15 al 22, ahí para ahí es donde viene la sección de estas fiestas, cómo lo determinó Dios ahí en Levítico, ¿verdad? Dice, es importante no perder de vista las referencias a lo largo de esta historia a la necesidad fundamental del hombre de ser saciado de pan. Recordemos Mateo 4:4, que es: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de mi boca, dice el Señor.
y de Juan 6 del 25 al 59. Ahorita lo leemos un poquito para entrar un poquito en contexto de esta parte del pan de vida, cuando Jesús en esta tierra les dijo a los judíos que Él era el pan que descendió del cielo. Dice, será un enorme gozo descubrir cómo en Ruth se cumple la maravillosa promesa de Mateo 5:6, que es decir, que todo el que tenga hambre y sed de su justicia será saciado, ¿no? No sé si, Gerson, tendrás por ahí Juan 6, del 25 al 59, que me ayudes a leerlo para darnos una refrescada. 6, del 25 al 29, ¿verdad? Sí, del 25 al 59. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo. Jesús, el pan de vida, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, al que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos los enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que le come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 56. 59. 59. Sí. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Gracias, hermano. Wow. Increíble. Y palabras duras, ¿no? Después vemos, digo, no vamos a entrar ya en más detalles, pero por allá en el 66, adelantito, muchos dejaron de seguirle, o sea, y le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y pues bueno, este es el punto.
también más adelante le dice, las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, pero este es el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo se hizo carne, la palabra de nuestro Señor. Bien, sin más, vamos a darle. Versículo 1. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Preguntita ahí en nuestra hojita. Dice, ¿en qué tiempo de la historia se ubica este drama? Los días que gobernaban los jueces. Ajá, el tiempo en que los jueces gobernaban la tierra de Israel. Y ahí puedes ver jueces 21-25 que dice tristemente la escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía. Wow, increíble. Digo, ese es el gobierno del hombre. O sea, hoy en día, no porque tengamos gobernantes, hacen lo que bien les parece. Y lamentablemente lo hacen lo que bien les parece a su propia conveniencia, ¿verdad? La de cada quien. Exactamente. ¿Qué sucedió en aquel momento? Hubo hambre en la tierra. ¿De dónde era aquel varón que fue a morar junto con su familia en los campos de Moab? De Belén de Judá. De Belén de Judá, exactamente. Y recuerden que Belén significa casa de pan. Vamos avanzando. Amor, ¿me ayudas con el 2, versículo 2? El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Amén. Así que, bueno, vemos que este hombre se llamaba Elimelech, que pues ya ahí en la zona de respuestas dice que significa Dios es rey, ¿verdad? Él y su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión. Y ahorita vamos a ver ahí pues, lo que significa, ¿verdad? Entonces, dice, enumera los nombres de los miembros de la familia y pues el primero era Elimelech, que es Dios es rey. El siguiente Noemí, que era placentera, el significado del nombre Noemí. Malón, que era enfermizo. Y Kelión, que era desfalleciente. ¿A dónde llegaron para quedarse? A Moab. Recuerden que pues era una tierra pagana, ¿verdad? O sea, donde se adoraban otros dioses y en esas adoraciones pues hacían cosas que no convienen, ¿verdad? Hay cosas muy drásticas por ahí. Mas, sin embargo, a este hombre de Elimelech no le importó y se llevó a su familia para allá y ahí se estableció. Y bueno, ahorita vamos a ver el desenlace de qué fue lo que ocurrió. Versículo 3. Sebastián, ¿me ayudas con el 3? Claro que sí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Amén, gracias. Dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es decir, pues bueno, empezaba, digamos, por partes a quedar desamparada Noemí, ¿verdad? En este caso murió su marido. Dice, ¿qué pasó con Elimelech? Murió. El 4, por favor. Okay. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años.
Amén. ¿Qué pasó con los hijos después de la muerte de Elimelec? Tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre Orfa. sí, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Digo, de alguna manera manifiesta lo que comentó un poquito el pastor, ¿no? Que mientras Elimelec estaba vivo, pues al menos no se habían casado. Después dice que murió y luego tomaron mujeres para sí de ahí, ¿verdad? De este pueblo de Moab. Y bueno, uno se casó con Orfa y la otra con Ruth. Y dice que habitaron ahí durante 10 años, estuvieron por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó con los... ya contestamos esa, ¿verdad? ¿Qué pasó con los hijos después de la muerte? Sí, ya. Ok. Entonces, Kaylin, ¿me ayuda con el 5, por favor? Quizás. Okay. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos... Desamparada de sus dos hijos y de su marido. Amén, gracias. Aquí manifiesta que, bueno, en esta porción ya dice que murieron también Malón y Kelión, que son sus dos hijos, y ahora sí manifiesta la Escritura que Noemí, es decir, que la mujer quedó desamparada tanto de su marido como de sus dos hijos. Es decir, pues la mujer era sustentada pues primeramente por su marido. Cuando muere su marido, pues sus dos hijos le hacían de alguna manera el quite, pero ya sin ellos queda completamente desamparada, ¿verdad? Y obviamente las viudas, tanto Ofra como Ruth, pues también quedaron desamparadas, ¿verdad? ¿Qué pasó con Malón y Kelión? Murieron también. Murieron también. Y entonces, pues imagínense la escena, ¿no? O sea, se había ido para allá la familia, a una tierra extranjera, donde adoraban a otros dioses, donde tenían otras costumbres, donde verdaderamente no convenía que se hubiesen ido. Pasan estos eventos, y entonces queda ya Noemí prácticamente desamparada, mas sin embargo también desamparadas sus nueras, ¿no? Y entonces pues ya prácticamente se siente sola, ¿no? Y pues vamos a ver qué acontece. Muy bien, versículo 6. Laurita, mija, ¿me ayudas con el 6? Sí. Dice el 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Este es el versículo que nos manifiesta que Dios visitó a su pueblo allá en Belén, de donde salieron, ¿verdad? De Belén de Judá. Pero interesante, dice que entonces se levantó con sus nueras, pero regresó ¿por qué motivo? De los campos de Moab. Dice que porque oyó, ¿verdad? Escuchó que allá en su pueblo Dios los había visitado para darles pan, ¿verdad? Entonces, esta parte de oír también juega un papel muy, muy importante, porque la fe sabemos que viene por el oír la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué se levantó Noemí con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab? Porque yo en el campo de Moab, Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Así es. Porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Verdad? Y bueno, de alguna manera, viendo las costumbres de aquel pueblo, para empezar, y de aquella época,
pues ya una mujer sola, una mujer viuda, por así decirlo, prácticamente está desamparada, ¿verdad? O sea, prácticamente desamparada. Más sin embargo, Dios cuida y guarda a los suyos, ¿verdad? De alguna manera y manifiesta esa redención de lo que hablaba el objetivo, redención y salvación, manifestada en dándoles en este caso pan. Obviamente que aquí está hablando a primer tiempo del pan que perece, ¿verdad? Del pan del alimento diario. Pero verdaderamente lo que vamos a observar es que esta parte del capítulo 1 no recalca, no descifra todo, pero ya veremos en el capítulo 2 una mujer viuda y luego lo que había pasado, o sea, lo que había pasado Noemí de haberse ido y regresado. De hecho, al final empezamos, que no quiero espolear, pero al final de lo que vamos a ver ahorita, dice que la veían con cierta situación, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar ahí. Ella sabía que de alguna manera era una mujer ya marginada, o sea, ya marginada por el solo hecho de en ese tiempo, estoy hablando de ese tiempo, de ser mujer y de ser viuda, ya era mucho margen. O sea, de ser mujer un margen, de ser viuda otro margen, de ser una viuda mujer que regresó, que se fue a un pueblo pagano para más margen. O sea, tenía una marginación muy marcada. Por eso es que llega cuando llega de esta manera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Ya respondimos la preguntita del 6, ¿verdad? Sí. Muy bien. Versículo 7. Joel, ¿me ayudas con el 7? Por favor. Claro que sí. ¿Me escucha bien? Sí. Ok. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Y aquí manifiesta este versículo acciones muy importantes. Y es que la verdad es que hay mucho de dónde sacar, pero muy recomendable leerlo, volverlo a leer todo este capítulo 1. Y el Señor nos va a hablar con cada palabra. Dice salió pues. O sea, está manifestando contundentemente que hizo una decisión, un movimiento, o sea, que tomó cartas en el asunto. Salió pues del lugar donde había estado, es decir, de la tierra de Moab, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Es decir, tomó acción. O sea, tomó una acción que, ojo, ahorita ya lo comenté, pero para ella, saber que iba a ir a Belén de Judá, ella sabía que iba a ser de alguna manera estigmatizada, ¿sí? Mas, sin embargo, tomó cartas en el asunto y se dirigió para allá. Tan es así que siento, en cuanto lo he leído y lo comentó mi esposita también en el devocional de la mañana, yo ya lo sentí así. Cuando lo lees y entiendes que cuando vienen caminando, porque dice que primero sale con sus dos nueras, y cuando ya va caminando dice, bueno, ¿y por qué mejor no las despido? Pues, o sea, voy a llegar con unas moabitas y de por sí yo voy a estar marginada, y ahora si llego con o sea, lo tengo que decir porque así se manifestaba. O sea, si llego con chusma, pues peor. O sea, sí me explico. Entonces es esa cuestión que por sobre todas las cosas decidimos acudir a Dios, decidimos seguir a Dios, ir a la casa de pan. O sea, no importa cómo me vaya. ¿Sí me explico? O sea, el Señor que nos hable a cada uno de nosotros. Saliendo pues del lugar donde había estado, ¿qué hicieron Noemí y sus dos nueras? Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Así es, comenzaron a caminar, se determinaron ir para allá. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí. Yo veo ahí de que cuando uno sale, ¿verdad? De lo que como ellos
salieron de su tierra y les fue como les fue, ¿verdad? Así, por la desobediencia o por lo que no confiaron en Dios, y Dios le mandó esa prueba a Noemí. Ahora y aún así igual te vuelves. Claro. Dios tiene misericordia de ti y como dijo el pastor, comienzas a caminar, y luego caminar a volverte Claro. a donde estabas. Claro. A donde estabas. Y ahí el pastor también comentó que tanto era la afición de Noemí que no miraba de que pues llevaba a sus nueras, ¿cómo le va a decir regrésense? Pues llévalas a la salvación, ¿entiendes? Pero Bueno, sí. estaba perdida, como dice. Sí, ya te nos adelantaste un versículo, pero está bien. Que no miraba lo de ella. Sí. Muy bien. Ya contestamos, ¿verdad? Sí. Ok, versículo 8. 8 y 9. Hermanito Enrique, anda por ahí, que me ayude con el 8 y 9, por favor. Hermano, dice así, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Amén, gracias. Aquí es donde ya habían caminado y Noemí de alguna manera reacciona y dice, pues ¿cómo voy a llegar, verdad? Pero déjame mejor las despido, ¿verdad? Y lo que comenta mi esposita ahorita, o sea, tú conoces al creador del universo, ¿verdad? Tú conoces a tu Dios y vas a mandar a una persona al que se regrese al infierno, en lugar de tratar de llevarla con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero es esa parte que Noemí ya estaba viendo prácticamente su condición, su aflicción, y no veía más allá de la obra del Señor, o sea, más sin embargo ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, que la obra de Dios no era específicamente para Noemí, sino que había para más, para alguien más, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Que de hecho yo pienso y lo veo así en la historia de este primer capítulo que estamos viendo, que Dios está utilizando a Ruth para la salvación, o sea, estoy parafraseando, o sea, para la salvación de Noemí misma, o sea, de Noemí misma, pero eso no se va a desenlazar hasta capítulos más adelante. Muy bien, ¿qué les pidió Noemí a sus dos nueras? Que volviese cada una a la Que casa de su volviesen a madre. la casa de su madre. Y así a lo mejor el Señor les concede descanso en casa nueva con un marido. Exactamente. Pues lo que comentaba, ¿no? O sea, lo que comentaba hace ratito, ya Noemí estaba viendo pues cómo deshacerse de sus nueras, porque sabía que cuando llegara a la casa de pan no iba a ser bien recibida después de todo, y menos si llegaba con esta gente que era de un pueblo pagano, ¿verdad? Y estaba viendo solamente por lo de ella, pero verdaderamente Dios iba a hacer algo mucho más grande para ella, a pesar de lo que pensaba ella, de lo que ella traía en su mente. Y así es como pensamos todos. Todos traemos una frustración, una angustia, algo que nos aqueja, y tú piensas la solución conforme a tu propia concupiscencia, conforme a tú crees que es lo mejor para ti, pero el Señor no lo ve así. El Señor no, lleva tu carga. Esa carga que no quieres llevar, esa chusma que no quieres llevar, llévala, porque ella va a ser tu salvación. O sea, no, pero es que ese no es mi plan, Señor, pero es el mío. Entonces, al principio vas a padecer, pero va a ser por medio de ella es que te voy a salvar, ¿verdad? En sentido figurado, obviamente.
el Señor nos hable con el Espíritu. Hermano, siento Dime. que a veces como Noemí estaba actuando, es como actuamos nosotros, ¿no? Como un papel de víctima a veces. Ok, sí, las circunstancias pasan, pero la confianza del Señor es para eso sirve, ¿verdad? Para saber que, ok, sí estuvo mal lo que me pasó, es triste, sufrí, pero el Señor tiene algo bueno para mí, ¿no? O sea, y tenía algo, Oh, claro. todo lo que se venía, ¿verdad? Pero ella, en ese papel de víctima que a veces nosotros tenemos, la veo así como que, no, pues ya, váyanse a sus casas, déjenme morir aquí, así como que, a ver qué me pasa a mí, ¿no? Así como que ya ustedes saben, encuentran algo bueno y a lo mejor el Señor les ayuda, así como Ujú. que fue más así, ¿no? Así como que más de que, no, pues a mí déjenme aquí ya a ver qué me pasa. Sí, Como se sí, dice, sí. ¿no? Como que ella diciendo de su propia, ¿sabe? Mi suerte, ¿no? Así a ver qué Claro, claro. No, a Naomi no siendo digna. Ah, dice que como Naomi como que no se sentía digna ya así de por todo lo que había pasado. Solo para give birth then. Había muchos sentimientos encontrados. She said, I am too old to give birth to any more sons. I have no value to you. Why don't you just leave? Bueno, which verse? Antes. Ajá. 17. Ah, es que dice que si no se sentía digna tampoco porque un poquito más adelante dice que no se sentía digna de tener hijos y ya porque ya estaba grande y todo estaba diciendo eso. Sí, ok. Versículo 10. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 10, por favor? Sí, hermano. Sí, Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Amén, gracias, hermanita. ¿Qué le respondieron ellas? Ciertamente. Nosotros iremos contigo a tu pueblo. Así es. A primera instancia respondieron ambas que la seguirían, ¿verdad? Que la iban a seguir, vamos a ir a tu pueblo. Pero bueno, vamos a ver qué continúa, porque ya el siguiente versículo se pone bueno aquí. Del 11 al 13. Hermanita Tere, ¿me ayuda con esos versículos, por favor? Sí, hermana, claro que sí. Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Amén. Creo que hay un versículo más, a ver, sí. 14 y 15, hermanita, por favor. Sí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Amén, gracias. Dice, ahí la preguntita dice, sin embargo, después de escuchar los argumentos de Noemí, ¿qué hizo Ofra? Perdón. Hicimos ya las preguntas de las 8:13. Besó a su suegra. Ah, las primeras. Perdón, hermanita. Sí, faltan las primeras preguntas. Sí, faltan dos preguntas arriba. ¿Qué les pidió Noemí a sus dos nueras? Que volviese cada uno de la casa de su madre. ¿Ya las contestamos? Sí, las dos ya las contestamos. Sí. Bueno, es que mi esposa está dormida y yo la estoy acompañando. Ok. Ahí en Proverbios 19:3. Sí. O eso más adelante, Proverbios 19:3. Es ahí. Ahí, ¿verdad? Que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Sí. Es lo que pasa con todo lo que comentábamos ¿Proverbios qué? ahorita. Proverbios 19:3.
Ahorita lo leemos bien, porque como quiera, más adelantito cabe también, porque pues está Noemí en su necedad de... Sí, sí. Bueno, entonces ahora sí, se dice, sin embargo, después de escuchar los argumentos de Noemí, ¿qué hizo Orfa, perdón? Besó a su suegra y se fue a casa de sus padres y sus tíos. Así es, le dio un beso de despedida a su suegra y se volvió a su pueblo y a sus dioses con de chica, ¿verdad? Sí. Esta parte que vemos de Noemí, todo esto que les está diciendo tiene una razón de ser, o sea, entre comillas, tiene razón, o sea, digo, algo de razón en el sentido, nosotros ya viéndolo espiritualmente, obviamente no, pero ella terrenalmente con lo que estaba pasando tenía algo de sentido y algo de realidad, porque cuando en la ley, ¿verdad?, de los judíos, o sea, así, cuando a un hermano se le moría una esposa, la esposa se casaba con el que seguía. Entonces, por eso es que les dice, yo ya no tengo más hijos, y aunque tuviere, ¿a poco los van a esperar? O sea, aunque me embarazase ahorita, o sea, por eso les está diciendo esa parte, pero lo que ella quiere es retornarlas, ¿verdad? O sea, regresarlas, en vez de que la acompañen a la casa de pan. Si lo vemos espiritualmente, obviamente que está mal, o sea, obviamente que está mal, ¿verdad? Pero ella estaba, lo que ya comentamos, angustiada con sus cosas, abrumada con sus cosas, que lo que ella quería era, dentro de toda la carga que tenía de regresar y ser marginada ya por lo que había pasado, de que se había ido y ahora regresaba y estaba viuda y se había ido a una tierra pagana, pues iba a traer personas de esa ciudad pagana y pues se le iba a complicar más, según ella, ¿verdad? Según ella. Era lo que podía ver. Y por eso mi esposita recalcaba aquí esta cita de Proverbios 19:3. Y lee el amor. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, mi insensatez me hace desviarme, pero después yo en mi corazón culpo a Dios. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo está eso? Pero es lo que nos pasa. O sea, eso es lo que pasa. Y es Proverbios 19:3 es lo que dice. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo había escuchado en un comentario eso de que lo que pasaba era que ella no quería regresar con las nueras porque eran de Moab, claro, no eran judías, y como que eso no lo quería ella. Claro, definitivamente. Ella, es lo que dijimos hace ratito, lo explicamos, de que ella en su amargura, en su situación de ya cómo estaba, ya muy marginada iba a estar porque iba a regresar de una tierra pagana que se había ido con su marido. Ella iba a regresar viuda y sin hijos, completamente marginada. Entonces, como que no le quería echar más carga de que ahora traigo chusma también, o sea, te traigo gente que, sí me explico, lo digo con todo respeto, o sea, porque en aquel tiempo era muy, muy remarcado los pueblos, ¿verdad? O sea, entonces ese era el problema. Mas, sin embargo, lo vuelvo a repetir, espiritualmente sabemos que la acción estaba mal y nos lo hace ver el Señor de esa manera, ¿verdad? Y bueno, ¿alguien más? Continuamos. Quiero decir algo, hermano. Sí, hermanito. Bueno, ya lo expresé. El comentarista dice que Noemí tendría como 50 años.
No sé por qué se desesperaba si era una chamaquita o una jovenzuela. A ver, perdón, pero no entendí bien. Pues no me reí, ¿verdad? No me reí. Es de que el comentarista dice que Noemí tendría más o menos unos 50 años. Ajá. Entonces decía, Noemí, yo soy vieja. Y lo que yo comento es de que no sé por qué se desesperaba en decir que era vieja, si era una chamacona de 50 años. Ya entendí. Estaba en la flor de la edad. Sí. Así es. Muy bien. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mío. Donde tú murieres, viviré yo, y allí seré sepultada. Si me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre Nosotras dos. nosotras. Amén, gracias, hija. Y vemos aquí en la respuesta de Ruth que está completamente determinada a ir con él, con ella. Y no solo eso, sino que yo puedo observar en el relato, en esta escritura, lo que ocurre es que todo lo está diciendo a futuro. Lo está diciendo futuro, pero verdaderamente está incluyendo desde ahora hasta siempre. O sea, es lo que está diciendo. Por eso es que dice esta parte de que tu pueblo será mi pueblo. En realidad ya era. O sea, en realidad la manifestación que está dando es espiritual. O sea, ya era su pueblo y su Dios, y tu Dios mi Dios. O sea, ya lo era desde ese momento hasta cuando muera, ¿verdad? Y muy interesante porque dice aquí, dice, donde tú murieres, moriré, dice yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, dice, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es decir, le está diciendo, ahí le está diciendo, o sea, donde tú mueras yo voy a morir, es decir, nunca te voy a dejar, ¿verdad? Pero y si Dios me añade, ahí voy a estar contigo. O sea, no me voy a ir porque Dios me añade. O sea, simple y sencillamente voy a morir contigo y nada nos va a separar sino la muerte, ¿verdad? Entonces, le está manifestando verdaderamente a Noemí que Ruth la va, entre comillas, a amparar. Aunque ahí en ese momento Noemí lo único que veía era de que estaban desamparadas ambas dos, ¿verdad? Pero no podía observar que Dios ya había tocado a Ruth y que, bueno, obviamente pues eso no lo sabía, que a través de Ruth iba a bendecir a Noemí, pero pues eso lo vamos a ver hasta después. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Ruth? Y pues ahí les encargo, no le pongan todo el versículo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré yo, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Increíble declaración de Ruth. Obviamente está impregnada de espíritu, impregnada del espíritu, por todos lados. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 18, hermanita Laura, ¿me ayuda? Sí, claro. Y viendo Noemi Que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así es, el pastor dijo que la dejó callada, ¿verdad? Pues es que así es, o sea, ya no pensó en decirle nada más, ¿no? Y bueno, me
falta 19. Versículo 19. Es que no los veo. Ya no hay nadie más ahí conectado, ¿verdad? Que me esté faltando alguien para que lea. Yo también falto. Ay, hermanita. Sí, hermanita. Y por favor, el 19. Yo también falto. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Amén, gracias. Y aquí empezamos a ver, ¿no? Esta parte de que entró y se conmovieron por causa de ellas y empezaban a decir, no es esta Noemí la que se fue con Elimelec, con Elimelec. Elimelec, sí. Y empezaron a decir, ¿no? Entonces dice, ¿hasta dónde llegaron andando ellas dos? Hasta Belén. Hasta Belén, casa de pan. Así es, llegaron hasta la casa de pan. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículos 20 y 21, leo y dice así, y ella le respondía, no me llames Noemí, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dice Noemí que se fue llena. Ella veía su llenura con su marido y con sus hijos. Esa es la llenura de ella. Pero en realidad se fueron, según ellos, buscando comida, buscando alimento. Pudiéramos decir que se fueron vacíos y se fueron a la tierra de dioses paganos, es decir, se fueron vaciando todavía cada vez más, ¿verdad? Estando donde se pusieron. Y ahora pues está regresando para poder ser bendecida y para poder ser, como dice aquí el objetivo, de redención, o sea, ser redimida, por así decirlo, por la misericordia y la gracia de su Dios, ¿verdad? Pero está ensimismada, o sea, está viendo sus cosas y está completamente viendo su problema sin ver, más sin embargo lo nombra al Todopoderoso de su Señor, pero no lo está. O sea, en realidad no está sopesando, a ver, este es mi problema y este es mi Señor, no lo está viendo así, o sea, simplemente está diciendo que Dios la ha afligido, ¿no? Muy bien. Dice ahí el speech que tenemos ahí en la pantalla, dice, como podemos observar a lo largo de este capítulo, la perspectiva de Noemí revela su incapacidad para ver más allá de su desgracia, lo que comentábamos ahorita. Su dolor llega al punto de no querer ser llamada Noemí, que significa placentera, sino Mara, que significa amargura, atribuyendo su aflicción a la mano del Todopoderoso. Esta perspectiva se contrasta dramáticamente con la de Job en Job 1.22. ¿Alguien puede leerme Job 1.22? Donde Job no haya despropósito. Adelante. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Híjole, que todos fuéramos como Job, ¿no? Ya sé, yo también pensé en eso. Es decir, yo también pensé en eso cuando lo leí. Es decir, lo que me pasa, Señor, no me gusta, no me agrada, Señor. Me está
desesperando, Señor. Es más, estoy angustiado y desesperado. Pero yo sé, Señor, que tú estás en control y yo sé que de alguna manera tú me estás diciendo que lo necesito, Señor. Ayúdame a encontrar ese propósito, no hallar un despropósito, sino encontrar el propósito por el cual me estás pasando por tal o cual cosa, o estás permitiendo. A lo mejor Dios no te está pasando, a lo mejor algunas veces, ¿verdad? A lo mejor es mi concupiscencia que me hizo caer en tal o cual cosa que me está generando alguna adversidad, algo adverso. Pero a veces el Señor lo permite, o sea, a veces el Señor permite, a veces el Señor prueba y a veces el Señor manifiesta, ¿verdad? O sea, pero bueno, ahí está el corazón de Job y que nosotros pudiésemos o pudiéramos ser de esa manera, no hallando despropósito a las cosas, adversidades que nos pasan. Hay algo más, ¿verdad? Sí. Muy bien, versículo 22. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas, dudas o comentarios. Sebastián, ¿me ayudas con el 22, por favor? Claro que sí. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y lees este versículo y dices tú, wow, bueno, más porque ya hemos leído todo lo demás, ¿verdad? Por eso, pero empiezas como a respirar porque dice que así volvieron Noemí y Ruth la moabita, recalcando que es de esa tierra, ¿verdad? Su nuera. Dice, volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, es decir, a la casa de pan. Y al comienzo de la siega de la cebada, es decir, llegaron cuando los campos estaban listos para ser segados, para ser pues el que tenga oídos para oír, que oiga. La mies es mucha y los obreros pocos. Y bueno, quiero decir algo, pero la otra semana lo diré. Increíble cómo el Señor trabaja con nosotros. Lo quería volver a decir otra vez, pero me atoré. Preguntas, dudas, comentarios.